Estela se le rompió la laptop. ¿Quieres que escriba? María, así. Sí. Ya, espera. María. Aquí está la hermana. Saludos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ya está conectándose también nuestra amiga Estela Villagrán. Ahora vamos a poner el video. Ya vamos a empezar, que son las 8:02. Muy bien, queridos amigos y amigas, un saludo muy especial desde la ciudad de Miami, aquí en el cenobio de reflexión y oración de la Fundación Ramón Pané. Hoy nos está acompañando la hermana María Elena Larrea y en algún momentito viene también nuestra amiga Estela Villagrán, que nos acaba de decir que ha tenido un problema en su computadora. Y mientras tanto vamos a conversar con la hermana María Elena. María Elena, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hermana María Elena. Hermana María Elena. Saludos. Hermana María Elena, hola. No Hola. Estela, muy buenas noches. Hermana María Elena, ¿nos escucha?
Sí, perfectamente, gracias. Muy bien, hemos tenido un retraso por un tema técnico, pero ya estamos todos aquí. De nuevo, muy buenas noches y gracias a ustedes dos por participar en este diálogo que lo hemos dedicado en el mes de mayo a María Santísima, porque muchos de nuestros pueblos tienen una honra muy especial en el mes de mayo con María Santísima. Entonces, me gustaría presentar a nuestras dos invitadas de la noche de hoy. Vamos a empezar aquí por la parte cerquita nuestra, la hermana María Elena Larrea, franciscana, de una de las congregaciones franciscanas. ¿Cómo se llama, hermana María Elena, tu congregación? La congregación es de las hermanas franciscanas de la penitencia y la caridad cristiana. Muy bien, la hermana María Elena es cubana de origen, pero vive en la arquidiócesis de Miami, donde tiene un puesto también en el servicio de la catequesis arquidiocesana. Da clases para adultos del rito de iniciación cristiana. ¿Me equivoco o todavía estamos en eso, hermana María Elena? Sí, todavía estamos en eso y damos clases a la formación de los adultos en la Escuela de Ministerios Laicos de la Arquidiócesis de Miami. Qué bien, qué maravilla. Muy bien, y también nos acompaña, ya un poquito más lejana, nuestra querida amiga Estela Villagrán. Está en la diócesis de San Paul, Minneapolis. Buenas noches, Estela. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, hermana. ¿Qué tal? Mucho gusto, Estela. Buenas noches. Encantada. Estela trabaja en el Ministerio de Pastoral Hispana en la diócesis de San Paul, Minneapolis, pero ha tenido una actividad muy grande en este país con los hispanos. Así es, ¿verdad, Estela? Sí, correctamente. Soy la directora del ministerio aquí en Minneapolis, San Paul, Minneapolis, y todos los directores tenemos una asociación profesional y que la llamamos NACADEM por las siglas que tiene en inglés, pero de todos los directores somos 14, los obispos nos han organizado en Estados Unidos en 14 regiones y cada región manda un representante a esta mesa directiva. Y bueno, yo he servido por los últimos 6 años como presidenta de esa asociación y hemos hecho algo fabuloso que fue el 5º encuentro. Entonces, todas las directoras y directores en la pastoral fuimos los que organizamos el 5º encuentro de la pastoral hispana de Estados Unidos. Muy interesante, muy interesante. Vamos a hablar hoy un poco brevemente, es un diálogo amistoso, y como estamos en el mes de mayo, en muchos de nuestros pueblos tenemos una gran devoción a la Virgen María. El mes de mayo lo dedicamos mucho a la devoción, no solamente a las devociones particulares, sino a la gran devoción que hay a la Virgen María. Y quería preguntarle a la hermana María Elena si recuerda algún programa especial que usted haya vivido con respecto a la devoción mariana. Bueno, como cubano al fin, sabes que nosotros celebramos acá en la Florida el 8 de septiembre la Virgen de la Caridad. Y por lo general, pues ya se ha convertido casi en una celebración para toda Latinoamérica porque están diversas las comunidades acá en la Florida, que nosotros pues se prepara una serie se hace una serie de rosarios, se van a las casas, las personas están haciendo sus novenas a la Virgen de la Caridad y terminamos el día 8 de septiembre en un gran evento arquidiocesano donde se reúnen todos los movimientos apostólicos de la diócesis
y todos los feligreses y todos los fieles y todos los que amamos a María. Ese gran día de la caridad es también un día para nosotros, sobre todo los que estamos en el exilio, es un día donde asociamos nuestra fe también al patriotismo, al deseo y a la añoranza de poderlo celebrar allá en El Cobre, allá en la provincia de Santiago, en Cuba. Y es una tradición de toda una vida. Desde en mi país, cuando todas las casas tenían una cachita, como nos pasa en toda Latinoamérica, ¿verdad? Todo el mundo tiene un rincón para la madre. Esa madre que nos cuida, esa madre que nos protege, esa madre que nos enseña paz, caridad, amor, que está con nosotros mañana, tarde y noche. Y en todas las casas siempre había algo. Y siempre se hacía un rosario en la tarde, se preparaba todo el mundo para las novenas. Nada que quizás sea muy diferente a otros países, pero ya aquí sí pudimos hacer una manifestación un poquito más grande porque por motivos políticos anteriormente no se podía salir a profesar esta fe. Pero desde acá, en el exilio, como decía Monseñor Román, centavo a centavo, levantó esa ermita que tenemos cerca de la bahía y celebramos y honramos a la Virgen de la Caridad de esa forma. Y nos llena de mucho regocijo, de mucha añoranza. Ustedes los cubanos le llaman cariñosamente cachita, ¿verdad? Cachita, así es. Así es. Las caridades le llamamos cachita, herencia de nuestra madre tierra. Muy bien, muy bien. Vamos a preguntarle a Estela. Estela, contigo estuvimos también en la Ermita de la Caridad, creo que hace unos 2 años más o menos, ¿verdad? Sí, tuve la bendición de poder ir a visitarla. Es absolutamente hermosa, sí, fascinante, fascinante. Estela, tú que has trabajado con tantos grupos diversos en este país, grupos de inmigrantes de toda América Latina. Correcto. ¿Qué podrías decir de lo que has visto, no solamente en tu ciudad, sino también en otros lugares donde has estado, porque te ha tocado recorrer mucho, sobre la devoción mariana de nuestro pueblo latinoamericano, especialmente aquí en Estados Unidos, donde estamos? Sí, correctamente. Bueno, voy a empezar por mi arquidiócesis, ¿verdad? Empieza por casa. Y nosotros hacemos, el señor obispo lo lidera, una procesión desde el Capitolio hasta la catedral, que son más o menos 2 millas, y salimos rezando el rosario desde allí, por supuesto, con la imagen de Nuestra Señora. Los hombres la llevan en sus hombros y después va toda la gente rezando el rosario. Nos pedimos permiso para poner parlantes a través de esas 2 millas y desde la catedral, entonces hay alguien que lidera el rosario en 3 idiomas. Lo estamos haciendo en inglés, en español y en vietnamita. Y luego cuando llegamos, después de esas 2, y por supuesto hay cantos, pero cuando llegamos a la catedral es algo hermosísimo, porque está, como tú la conoces, está en una cima, ¿verdad? Y se ve todo hacia abajo y puedes ver la cantidad de gente que hay. Luego coronamos a la Virgen y también hacemos varios cantos, etcétera, y el obispo nos da la bendición. Entonces eso es algo que hacemos interculturalmente y bueno, realmente viene gente de todos lados, ¿no? Pero yo en esta parte del país, la mayoría de la gente a la cual sirvo, el 65% viene de México. Entonces, por supuesto, la guadalupana está en todos lados, ¿verdad? Después tenemos el 15% de la población viene de Ecuador. Entonces también el 1 de enero hay celebraciones de la Virgen de la Nube.
por ser esas dos comunidades más grandes, ¿verdad? Nosotros en Uruguay tenemos la Virgen de los 33, y lo que recuerdo de cuando crecía, que teníamos una virgencita que iba a todas las casas, ¿verdad? Y la tenías por una semana, y en esa semana todo el barrio venía a rezar, y luego la otra semana se la llevábamos a otra casa, ¿no? Pero por supuesto, todas las personas, las familias tienen, como bien lo dijo la hermana, su altarcito para Nuestra Señora, ¿verdad? Que siempre tiene sus flores y ahí ponen sus rosarios y rezan. Aquí especialmente ahora durante esta pandemia, el otro día le preguntamos a las familias, ¿verdad?, qué necesitaban, qué tipo de material podíamos enviarle, etcétera. Y entonces la mayoría de ellos hacen el rosario a las 3 de la tarde y con diferentes personas, ¿verdad? Había una abuelita que tenía los 4 nietos y bueno, se ponen a las 3 de la tarde a rezar su rosario. Después tenemos, bueno, no sé si quieres que... Voy a darle un momento y muchas gracias, Estela, porque quiero hacerle una pregunta a la hermana María Elena. A ver. Esto del altarcito también se da en el pueblo cubano, ¿verdad? Tener un altar o un lugar dedicado a la madre, decía. Sí, definitivamente. Y siempre se ha tenido, y siempre Nuestra Virgen de la Caridad, Cachita, ha estado siempre en un lugar en la casa. Muchas veces en forma, las colgaban en las paredes o tenían una pequeña figura, y siempre estaban. Una cosa muy interesante, constantemente las flores, ¿verdad? Eso lo vemos en una forma muy simbólica a través de todas las advocaciones que vemos de María de los distintos pueblos. Eso básicamente es algo muy indicativo. Y el otro día alguien estaba hablándome creo que fue usted que me estuvo hablando de unas flores amarillas. Y yo cuando me estaba haciendo la historia me estaba riendo mucho, porque para nosotros la caridad es predominantemente el amarillo. Simplemente el color de la iglesia, ¿verdad? Tiene también sus otros sincretismos religiosos, debido a que tenemos parte de la influencia de la cultura africana en nosotros, pero básicamente esto es muy primordial. Y yo me reía, digo, si supiera que acá en nosotros los cubanos siempre andamos buscando rosas amarillas para llevárselo a la Virgen. Para los que nos están viendo y también para ti, Estela, cuento la anécdota que le conté a la hermana cuando yo era joven en Mendoza, también en el mes de mayo, en el templo donde yo acudía, que era el templo de la Compañía de Jesús, que no era parroquia, pero sí era un templo muy céntrico. El sacerdote nos había puesto un canto y siempre iniciábamos, antes de la misa, iniciábamos con ese canto que decía: venid y vamos todos con flores a María. Y resulta que había una chica que la pusieron a cantar y dijeron: mira, hoy te toca a ti. Y los que venían con flores rosadas. Y entonces dice: no son flores amarillas. Y ella creía que el canto decía: venid y vamos todos con flores amarillas. Pero estamos recordando que en todos los lugares el día, por lo menos en el mes de mayo, siempre había un día de la semana que recordábamos todas las advocaciones. Tengo varias personas que nos están mirando, estoy mostrando en el Facebook,
y me gustaría que nos dijeran cuáles son las advocaciones de sus países. Liliana, Angélica, Dilma, Peter, Liz, Luis Mauricio, todos los que nos están mirando de otros lugares, ¿cuáles son las advocaciones que ustedes tienen? Entonces, Estela, no era que eran flores amarillas, sino flores a María. A María. En Cuba eran amarillas. ¿Qué has visto en nuestros pueblos de aquí? Porque tú has viajado también por varias otras diócesis y has escuchado de los pueblos hispanoamericanos que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿cómo celebran o cómo participan con María? Bueno, nuestro pueblo es muy mariano, ¿verdad? Especialmente aquí los mexicanos dicen, pueden ser que no vayamos a la iglesia siempre, pero somos guadalupanos. Entonces el día de Guadalupe, no importa, se toman el día libre, etcétera, y vienen a las 5 de la mañana a cantarle las mañanitas a la Virgen, ¿verdad? Definitivamente celebramos muchísimo la Virgen de Guadalupe y también por ser la patrona de las Américas, ¿verdad? Entonces, nosotros los que no somos mexicanos, también hemos aprendido a celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Y hemos entrado muy bien en la historia y cuándo fue el momento que se presentó, etcétera, porque es un momento en el cual todos nos imaginamos ese momento, ¿verdad? Todos tenemos esa historia en Latinoamérica. Hermana María Elena, hay algo que me llama mucho la atención. Cuando yo llegué a Miami hace 18 años a vivir, una de las cosas que me tocó ese primer año fue participar en una gran Eucaristía con Monseñor Román, que presidía, estaba el anterior arzobispo, pero era muy curioso porque no solamente la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, era para Cuba, había banderas argentinas, uruguayas, chilenas, paraguayas, brasileras. ¿Se acuerda usted, hermana María Elena, como una devoción que no era propiamente de todos los pueblos, reunía a todos? Bueno, eso fue un fenómeno que fue creciendo a medida que el exilio iba creciendo y venían personas de todas partes de Latinoamérica. Eso lo mencioné al principio. Y es hermoso darnos cuenta cómo María nos une. En esta vocación de tener entonces a los hermanos brasileños presentes, tener a los hermanos de Argentina, los hermanos de Colombia, todo Centroamérica, es algo grande, y tuvimos ya la cofradía de la caridad, ya no nos pertenece a nosotros, casi nos pertenece a todas las etnias que tenemos aquí en el sur de la Florida. Y es bello ver que a pesar de que tengamos diferencias culturales y etnicidades diferentes, una sola mujer nos une, y es la caridad o la Guadalupe, de la cual también me enamoré entrañablemente cuando empecé a través de Juan Pablo II, cuando empecé a conocer más de la Virgen de Guadalupe, y la quiero tanto como quiero a la Virgen de la Caridad. Es increíble. A mí ese día me dio una impresión. Después volví varias veces a esa reunión los 8 de septiembre. Ese es el día, ¿verdad? Correcto. Que Monseñor Román, que era una figura verdaderamente paternal. Yo no sé si Estela llegó a conocer a Monseñor Román aquí en Miami. No llegué, no. Era una figura que verdaderamente nucleaba a todos los latinoamericanos. Nadie se sentía
que estuviera mal o desubicado, porque curiosamente en esa celebración yo me acuerdo haber visto estandartes de la Virgen de Luján, un estandarte más pequeño de la Virgen de los 33 Orientales de Uruguay, la Virgen del Carmen de Chile, Nuestra Señora de Aparecida, y uno dice, si uno no conociera nuestra fe, aparentemente es como un desorden de devociones, sin embargo, es una sola, la Virgen María. Yeah. Absolutamente. Y aún en el día de hoy, Ricardo, hacemos lo mismo. Y es un lugar, antes lo llevábamos a la Marina, ¿se acuerda que había un estadio en la Marina? Y llegaba la Virgen en un barco. Aquí ahora usamos el anfiteatro de la Universidad de Miami, ¿verdad? Pero es la misma cosa, es la misma representación de todos esos países en ese fervor, en ese deseo de rendirle tributos a la Virgen. Es algo hermoso. Yo quisiera decir algo que yo sentí en ese momento, a lo mejor ustedes han pensado lo mismo, pero es como si uno tiene a su mamá y lleva fotos de cuando salieron a un picnic o fotos cuando se casó alguno de los parientes o una foto cuando nació, bautizaron a uno, que la mamá es la misma mamá con trajes diferentes. Y yo eso sentí en ese momento. No sé si María Elena le pasó algo así. Sí, absolutamente. Y cada vez que yo tengo aún a veces en las clases de catequesis o alguna charla especial que tenga que dar, y hablar de la Virgen, cuando a veces traigo con diferentes advocaciones de la Virgen, y cualquiera diría, qué maravilla, y todos los días, y cada una se viste diferente, y no se sabe el traje cuán elegante es. Es hermoso el amor que se le tiene a la Virgen. Igual que... Estela, perdón, tú estabas hablando de un famoso encuentro que tuvimos hace muy poquito, el encuentro de los... Quinto encuentro, el quinto encuentro de la Pastoral Hispana. El quinto encuentro que llevamos, porque hubo 4 anteriores, por eso se llama el quinto, para los que nos están viendo, que veo que tenemos hermanos de Guatemala, de Perú, de Puebla, México, de Panamá, de Colombia, de Brasil nos están viendo. Entonces, quería contarles que este quinto encuentro, hubo 4 encuentros anteriores, pero yo me acuerdo haber participado y haber visto también la devoción que existe de diversos países que con orgullo cargan el estandarte de María. Mariano. Exactamente. Y para muchos podría ser una confusión, pero para nosotros fue una unidad, ¿verdad, Estela? ¿Tú te acuerdas? Exacto, porque no importa, como dice la hermana, qué vestido tenga, ¿verdad? Eso fue lo que es lo que nos une a nosotros aquí como pueblo inmigrante que somos, ¿verdad? La devoción a María. Y hemos aprendido, ¿verdad?, unos de otros, porque aquí en esta diócesis llevan la estatua de la Virgen de Fátima, pero también cuando están las celebraciones de la Virgen de Fátima, que fueron el centenario, nosotros participamos de absolutamente todas las procesiones y las visitas, etcétera, a las casas, ¿no? Y bueno, con respecto al encuentro, también dedicamos el encuentro general, en el cual habían solamente delegados de cada diócesis. En Estados Unidos tenemos 197 diócesis, en las cuales 175 tenemos ministerio para servir al pueblo latino. Entonces, representantes de todos ellos nos reunimos en el 2018, en septiembre, y tuvimos 4 días de reflexión de lo que el pueblo había
consultado, de las consultas con las parroquias, etc. Pero el sábado se dedicó, todas las oraciones y la misa, y fue todo acerca de María, por supuesto. Entonces, la A la tuvimos... hermana María Elena, supongo que le tocó participar de más de una actividad preparando al quinto encuentro desde Miami. Sí, bueno, nosotros tuvimos a niveles parroquiales, se empezó a trabajar bastante con referencia a eso. En mis ministerios anteriores, como directora de ministerios pastorales, empezamos a trabajar y a querer estructurar la parroquia bajo todo lo que fue el resultado de este quinto encuentro. Este quinto encuentro ayudó muchísimo a restablecer lo que es el mundo hispano y la iglesia hispana dentro de la iglesia norteamericana y la importancia que tiene. Y Dios quiera pues que esto pueda mantenerse, seguirse, elaborarse, continuarse, porque es necesario que esta iglesia hispana tuviera esa identidad. Y María, así como María nos da nuestra identidad de donde venimos, este quinto encuentro ayuda mucho a dar la identidad de los hispanos dentro de la iglesia norteamericana. Mira, hermana, el padre Andy Lorenzo nos está diciendo, la caridad nos une. ¿Qué significa eso, hermana? La caridad nos une. Bueno, es parte del mismo, son de esos dichos que tenemos nosotros, porque en verdad la caridad nos une a todos como pueblo. Y eso surgió de esas mismas de esos mismos días de celebración grande que teníamos en la diócesis, ¿verdad? Y motivando a la asamblea en oración y alabanza, salió ese gran lema de que la caridad nos une de por sí. La caridad es lo que nos une a todos como cristianos, ¿verdad? El padre Andy Lorenzo me está diciendo que si le puedo traer una virgencita. Aquí tengo, a ver si la logramos ver, no sé si se logra ver, la caridad del cobre en una artesanía, no se ve bien tal vez, pero esa arriba hay cobre y aquí adentro está la Virgen en un cilindro, que es una artesanía que hacen, así es que Padre Andy, yo tengo una Virgen de la Caridad. No tengo la de los 33 orientales, Estela. Bueno, vamos a tener que conseguirte una entonces. Creo que tengo una colección que Monseñor Ramón de la Rosa nos dejó y debe estar ahí, porque hay una imagen de cada uno de los pueblos. Y así es, nos dice... El padre Andy nos está diciendo que las personas sencillas del campo de Cuba te dicen, no creo tal vez en Jesús, pero si le preguntan sobre la Virgen de la Caridad, te dicen, es mi madre, mi Virgencita María que nos lleva a Jesús. Ajá. Así es. Eso es muy cierto. Y le preguntan a usted, hermana, ¿de qué lugar de Cuba es? Pues yo soy de Santiago de Cuba, a media hora del Cobre. Esa es mi provincia, ahí donde estoy. Mi padre es del pueblo del Cobre, ¿verdad? Ahora se ha convertido en el gran municipio de Santiago, pero y siempre, todos los años, mi mamá nos llevaba a peregrinar al Cobre, todos los años. Y cuando estaba con los grupos juveniles en Cuba, pues entonces íbamos a hacer distintas actividades allá, al Cobre, porque esa es la casa, el gran remanso donde todo cubano se refugia. Estela, ¿tú conoces aquí en Estados Unidos algún santuario mariano donde los hispanos suelen peregrinar? Sí, tenemos en realidad un santuario de la Virgen de Guadalupe, está en el estado de Wisconsin, está en el medio del país, más o menos. Yo vivo en Minnesota, entonces a nosotros no nos queda muy lejos, pero muchísimas diócesis hacen el viaje hasta ese lugar de Wisconsin, ¿verdad? Y realmente es muy bonito, es muy bonito. Tienen una
capilla inmensa. Y lo hermoso que tienen también, tienen un jardín que está dedicado a los no nacidos. Y tienen la estatua de la Virgen de Guadalupe y en sus manos tiene varios bebés chiquitos. Está absolutamente hermosa y la gente se convirtió en un pequeño cementerio, porque la gente entierra ahí a sus bebés que nacen muertos, ¿verdad? Y hay lugar para muchos más. Entonces, ese pedacito es algo hermoso, ir ahí, rezar. Por supuesto, tienen diferentes capillas, ¿verdad? De otros religiosos que estaban ahí antes. Es muy lindo, la verdad. Qué emocionante pensar que María también recibe a los no nacidos y a aquellos que por algún motivo o murieron en el vientre materno o fueron expulsados también por voluntad de sus progenitores, papá y mamá, que no los quisieron. Es un gran tema que algún día deberíamos dialogar como hermanos, pero mientras tanto nos ponemos a rezar sobre este tema. Quería dar unos saludos que, fíjense, el padre Lima de Deus en Brasil, dice, en Brasil, o mayor santuario mariano do mundo. Obviamente, si es de Brasil, tiene que ser el mayor do mundo. Nuestra Señora de Aparecida. Así es. El padre Carlos Manzano, que él vive en la diócesis de Fontibón, que es una parte de Bogotá, nos está escribiendo y dice, una señora me dijo, padre, ¿a qué virgen es la que yo debo rezar? Porque existen tantas. Imagínense. Nos está escribiendo también Dilma Ortega y nos dice que en el mes de mayo toda la familia se reúne a rezar el rosario durante el mes de mayo. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué lindo, sí, 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 sí. Podríamos decir, yo me recuerdo que el Papa Pablo VI habló por primera vez que la familia era la iglesia doméstica. Correcto. Después lo mencionó mucho Juan Pablo II porque él fue muy defensor de la familia. Pero podríamos decir que siempre existió esto de la iglesia doméstica. Sí, absolutamente. Es en realidad desde el núcleo familiar es donde nace la iglesia. Y se notó muchísimo más ahora que estamos en el medio de la pandemia, ¿verdad? Y estamos en los hogares. Es increíble cómo lo positivo de todo esto ha sido la fe de la familia, la unión, el hecho de tener tiempo para jugar con los chicos, para rezar. Nosotros les mandamos por WhatsApp o por textos, y además lo ponemos en nuestro Face también. Le ponemos a las familias muchos material, ¿verdad? Ideas que hagan con sus hijos, qué tipos de oraciones, etcétera. Y eso nos ha dado muchísimo, muchísimo gusto en escuchar lo unidos que están y realmente cómo esa iglesia doméstica se hace presente, ¿verdad? Sí. Hermana María Elena, ¿qué piensas de eso? Muy cierto. Es más, nosotros tenemos un grupo, tenemos asociados franciscanos, ¿verdad? Y en mi grupo tengo una variedad étnica. Bueno, pues tenemos cubanos, pero tengo muchos colombianos. Y son muy devotos, como es lógico, de la Virgen de Chiquinquirá. Y a través de muchos de ellos, yo aprendí una belleza extraordinaria que tienen ellos, su riqueza y su amor a la Virgen de Chiquinquirá. Pero hace poco, conversando con ellos, tengo una familia que se llaman a través del Zoom, toda la familia, y todas las noches, por motivo del coronavirus, rezan el rosario juntos. No importa dónde estén, desde Argentina, desde Colombia, desde acá de la Florida, y como ellos, muchos más, que se comunican con sus familias
para pedir ese amparo de María, especialmente en estos momentos tan difíciles que tienen las familias, donde muchos han perdido trabajo, donde muchos no saben qué hacer, están desconsolados completamente, aterrados, pero sin embargo terminan su rosario y se dan cuenta y realizan que María está con nosotros, que su Hijo está con nosotros, porque se hacen presente a través de la tradición y el de hacer en este mes de mayo todos los rosarios familiares. Cierto. Mira, primero quiero contarles que nos escribe Eduardo Pineda desde Guatemala y dice: bendiciones y gracias por el ejemplo de la Virgen María de decir sí a programas como estos. O sea, gracias, Eduardo. Y el padre Andy Lorenzo hace una pregunta a Estela y le pregunta: ¿usted cree que a los jóvenes les gusta rezar el rosario? Me parece que no, sinceramente, no, que les guste, no sé. Pero hay muchos jóvenes que sí. Nosotros tenemos, pienso que viene de la fe y la práctica que tienen en sus hogares, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un encuentro de jóvenes, Live Latinamente, que le llamamos, y en el cual tenemos, hay tiempo de rosario para estos jóvenes, hay tiempo de adoración al Santísimo, ¿verdad? Y luego se culmina, por supuesto hay cantos y eso para que ellos participen, y luego se culmina con una misa con el obispo. Pero entonces, sí, no sé qué porcentaje tal vez de los jóvenes, pero sí hay muchos que sí lo hacen. Yo creo que recuerdo, perdón que voy a intervenir y decirles que recuerdo a mi abuela que nos invitaba a rezar el rosario con un detalle muy interesante. Mi abuela era holandesa y de tradición protestante, pero ella rezaba el rosario porque había estudiado en un colegio de monjitas y ella nos invitaba todos los días a rezar el rosario siendo protestante. ¡Qué interesante! ¡Wow! Doble, qué bárbara. Bueno, yo no sé. Gracias, Estela, dice el padre Andy, por haber respondido. Hermana María Elena, ¿qué otras cosas hace la familia con respecto a la unión familiar con María, aparte del rosario? Bueno, básicamente, por lo menos en lo que es en este mes de mayo, siempre las familias están muy pendientes a eso, pero cada familia de por sí, pues hace sus rosarios y enfocados en las diferentes advocaciones de acuerdo al país de origen. Pero, por ejemplo, en estos últimos tiempos, en este proceso se nos ha unido aún las comunidades parroquiales. Las catequesis siempre han sido una fuente muy grande para hacer distintos ministerios a través de María. Y da la casualidad que cuando yo estuve de directora de educación religiosa en una parroquia anteriormente, yo conocí a otras advocaciones de María de Latinoamérica y de Centroamérica por los niños de la catequesis, que en el mes de mayo todos venían y hacían algo dentro de sus clases. ¿Y quién te enseñó? Le preguntaba. Siempre la abuelita. Siempre esa abuelita constante ahí ayudando a sus nietos a aprender el rosario. Y eso es algo que me emocionaba mucho, ¿verdad? Bueno, para empezar, yo no crecí con mi abuela, pero qué lindo que hay alguien todavía allí pasando esa tradición. Pero lo que más me ha llamado en estos días la atención es, usan el WhatsApp, se usa el Facebook, se usa la cadena a través de las iglesias, el mismo Zoom, todos estos grupos, y todo el mundo está en este mes de mayo rezando el rosario de diferentes formas. Y es algo que
a mí me motiva mucho, me da mucha esperanza. A mí me gustaría compartirles que escribe desde Colombia también el padre José Carlos Manzano y dice: Colombia es muy mariana, pues Nuestra Señora es el centro de nuestra fe para llegar a Jesús. Y dice que tienen una campaña en este momento de hacer los altares en familia para rezar el rosario. Yo creo que si nos están viendo y no se le ocurrió y tiene una pequeña imagen, una estampa, no necesitamos más que eso, podemos hacer un pequeño altar, una flor, aunque no podamos salir a comprarla al mercado, pero podemos poner una flor de plástico o una flor dibujada. Podemos decirle a los niños que nos dibujen una flor. Y hacer nuestro altar. Eduardo Pineda, que nos está escribiendo, dice: yo soy jovencito. Ya empezamos mintiendo, pero bueno, dice: yo soy jovencito y a mí sí me gusta rezarlo en familia, individual, con amigos. De hecho, hacemos por Zoom todos los domingos para el rezo del Santo Rosario. Tarde, pero lo hacemos. Es una lástima que no a todos nos guste. Es un regalo grande ofrecerle a la Santísima Virgen sus rosas por cuánto vivió con su hijo. Qué bonito lo que nos dice Eduardo Pineda, que no es tan jovencito como él escribe aquí, pero bueno, nos agradece porque él seguramente lo reza con sus sobrinos y también con el resto de la familia. ¿Hay algo más, Estela, que a vos te haya llamado la atención? Te trato de vos porque vos sos de Sudamérica. Sí. Que te haya llamado la atención cuando hemos venido aquí y hemos visto esta gran variedad de mundo hispano que presenta su religiosidad, amor a Jesús a través de María. ¿Algo que te llamó la atención? Pienso, lo que más admiro o lo que me llamó la atención, pongámoslo así, por ejemplo, cada comunidad trae su virgencita, ¿verdad? Entonces, ellos han tenido la fuerza para convencer a estas... las comunidades están en parroquias muy antiguas, ¿verdad? Ya llevan muchísimos años y los latinos estamos cada vez más, somos cada vez más y entonces estamos como tomando la parroquia, pero siempre le han hecho y hay comunidades que están muy fuertes en eso, que le hacen su lugar a esa Virgen dentro de la parroquia. Y a veces pasan meses y meses y me escriben y yo les ayudo y reunión con el padre, etcétera, porque ellos quieren su lugarcito en la parroquia también. Eso me parece admirable, ¿verdad? De varias comunidades. Una anécdota que les quiero contar, es, ustedes, bueno, no sé si saben, pero Minnesota es el congelador del mundo, ¿verdad? El invierno empieza en noviembre y termina ahora. Nosotros hace 3 semanas teníamos nieve en el piso, ¿verdad? Entonces, para el 1 de enero, hace un frío terrible, a veces 19, 30, bajo 0 Fahrenheit, o sea, y estas personas de Ecuador, las tenés que ver, salen todas a caminar y a procesar por las calles llenas de nieve y con el frío que hace, y se van cantando por todo el barrio, ¿verdad? A mí me pareció eso, qué devoción, qué fe. Me gustaría que se me pegara una décima de esa fe que tienen y es increíble. Y por supuesto, ya ahora tenemos canales de televisión y todo porque es algo bien raro, ¿verdad? Y sí se lo hacen. Otra de las cosas, tenemos otra cosa también, que en el mes de agosto hacemos una celebración de todas las vírgenes. Todas las poblaciones pueden traer
su virgencita. Y entonces se hace todo como una tarde, ¿verdad?, de rezos, se rezan rosarios en diferentes idiomas. Acá tenemos 14 diferentes etnias en nuestra arquidiócesis, entonces tenemos gente de Burma, tenemos gente de la comunidad Hmong, tenemos vietnamitas, coreanos de Corea y después Karini también. Entonces hay muchísimos grupos en los cuales los hemos invitado a que sean parte de esta celebración de María. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención esta cantidad de grupos diferentes que hay, que todos tienen una advocación, y cuando uno ve los orientales, la Virgen tiene rasgos orientales, los ojitos rasgados, y es muy llamativo. Nosotros como latinoamericanos no vemos eso, pero cuando vamos a otros lugares, y qué bonito que se hace esto. Hermana María Elena, ¿alguna devoción que le haya llamado la atención, aparte de la Caridad del Cobre y de la Guadalupe, de la cual ya hablamos? Bueno, para mí no, esas son las dos, las dos más, más fuertes que tengo. Aunque hace poco, es una virgen que todavía no está, creo que no está reconocida, ¿verdad? Que se me fue presentada, que es viene de Ecuador, Nuestra Señora, la guardiana de la fe, ¿verdad? Es una de las nuevas apariciones que ha habido, y me llamó mucho la atención, digo, la guardiana de la fe. Y pues conocí a la persona, conocí a la vidente que trajo, que trabaja tiene un lugar para los niños pobres allá en el Ecuador, y la conocí, me regaló una virgen, que es la virgen que tenemos en nuestra capilla, pero me llama mucho la atención, porque ella pide mucho porque no perdamos la fe dentro del mundo latinoamericano. Y por eso le llaman en el Ecuador la guardiana de la fe. Pero de ahí, cualquier virgen de la que yo lea o sepa o aprenda, todos me llenan de una emoción muy grande, porque después de haber perdido, sobre todo, y todos nosotros, cuando hemos perdido nuestras madres, esa madre siempre es nuestro gran refugio y siempre está ahí con nosotros. Y es algo que siempre me mantiene, a pesar de que yo, cuando conocí mucho más a la Virgen, la conocí a través del Padre Larrañaga, cuando escribió su famoso libro del Silencio de María, ¿verdad? No hay nadie que nos haya descrito a la Madre como nos lo ha descrito el Padre Larrañaga a través del Silencio de María. Y desde esa vez ya María, mi mamá se ponía celosa porque yo quería más a María, la Madre de Dios, que a ella misma. Está bien, son celos bendecidos. Sí, Yo bendecido. quisiera contarles que cuando yo era joven tuve como director espiritual al padre Jorge Bergoglio, que hoy es el Papa Francisco en Argentina. Cuando él terminó su trabajo como provincial, él pidió un año sabático y fue a terminar sus estudios de teología en Alemania. Y en una ciudad de Alemania, él visitaba las diferentes parroquias y iba a rezar cuando iba a la universidad. Y en una de esas encontró una capilla a una devoción muy curiosa, que él la llevó a Argentina, y él es muy fanático. Él la ha hecho ahora pintar en un cuadro más grande y más luminoso, que la tiene en el Vaticano, y todas sus charlas o mensajes los da debajo del cuadro, que es María la que desata los nudos. O María, aunque suene muy feo para otros países, pero en Argentina se dice desatanudos, porque en otros países les suena raro eso, como de Satán y algo así, pero no, es desata
nudos. Y entonces el Papa es muy devoto y me encargó de hacer una novena nueva con Lectio Divina, y yo creo que también he aprendido mucho de él, esa devoción mariana, como dicen, la madre que nos representa. Déjenme decir que ahí tenemos saludos desde México. Dice, es impresionante, nos dice Angélica, ver las peregrinaciones para celebrar la aparición del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí. José Carlos Manzano dice, tengo una pregunta sobre la advocación de la desatanudos. No la conocía hasta que el Papa Francisco habló de ella. Es muy curioso porque el cuadro es un cuadro pintado por un religioso allí por el 1700. Él tomó una frase de San Ireneo de León que dice, Eva con su desobediencia nos ató al nudo del pecado y su consecuencia la muerte. Y María con su obediencia desató ese nudo. Y entonces el autor de la pintura se imagina a María desatando esos nudos. Digamos, no es una aparición, nada que ver, es solamente una reflexión que un pintor hace de una frase de San Ireneo de León. Liliana Tejada dice, la guardiana de la fe convocó 28 advocaciones en un rosario en vivo que se realizó en la diócesis de Palm Beach hace unos pocos años. María, hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Liz Camacho desde Querétaro dice, hace varias caritas así, dice, tengo abandonado mi libro El silencio de María del Padre Larrañaga. Gracias por recordarlo, hermana María Elena, lo retomaré. Leila me pregunta, perdón, es desatanudos y no desatanudos. Bueno, depende cómo lo quiera escribir. Yo creo que en alemán es una palabra muy compuesta. Yo no hablo alemán, pero la he visto escrita. Y los alemanes son muy de juntar 4 o 5 palabras y hacer una sola que tiene como 3 líneas más o menos. Pero sí sería una sola palabra tal vez si lo vamos a ver en el alemán. Miren, el tiempo se nos está yendo y yo quería agradecerles a ustedes que nos recordaran en este mes de mayo a María Santísima. Estamos en este programa Familia, Quédate en Casa con Valores y Virtudes, porque evidentemente estamos respetando esta cuarentena y queremos llegar a hogares de muchos lugares, como han visto desde Brasil, Colombia, Guatemala, México, nos están viendo y nos están mandando saludos. Yo les quiero recordar que en nuestra página fundacionpané.org siempre vamos poniendo muchas de estas actividades, inclusive este video después quedará en exposición para que lo veamos. Y también tenemos una página de jóvenes que es cristonautas.com. Las redes sociales son la de Fundación Ramón Pané y la de Cristonautas. Es muy interesante porque gracias a estos días nos han pedido, y hoy hablaba más temprano con Estela, que la gente cree que ahora el quedarse en casa son días de vacaciones. ¿Así es, Estela? No, para nada. La gente sí cree eso, pero nuestra conversación fue que estamos trabajando muchísimo más, porque el tiempo que demorábamos viajando hacia nuestros trabajos, ahora es tiempo de oficina, y la verdad es que son muchísimas horas en el día. Ya, andamos más cansados. Hermana María Elena, usted también tiene más trabajo. Sí, así es. Parece mentira, pero te levantas y cuando crees que se perdió ese tiempo. Es más, ahora tenemos más tiempo para trabajar, para leer, las clases las estamos haciendo más extensas, se están añadiendo más datos históricos, una serie, es un sinfín de cosas y se trabaja mucho. Aparte que las cosas diarias y cotidianas que uno tiene en la casa y las obligaciones de las comunidades. Estamos más trajinados ahora, sí. Estamos más trajinados. A mí me dio risa porque una
el director de una agencia de noticias de Roma, de Zenit, me dijo, mira, hay tanta gente en la casa, ¿por qué no hacemos algo nuevo? Y me pidió hacer también algo de píldoras de esperanza. Entonces, a esto yo le voy sumando y cada día alguien va diciendo, ¿y cómo le vamos a decir que no si son cosas buenas que nosotros hacemos o podemos hacer? Terminamos más cansados, ¿verdad? Sí, 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 es cierto. Ricardo, antes de que termináramos, no sé qué tiempo es el que tenemos, pero me gustaría, si cerramos con una oración. Sí, antes voy a dar unos saludos de Costa Ujú. Rica. Están mandando saludos y desde la ciudad de Guadalajara nos están saludando también. Entonces, antes de pasar a la oración, les quiero recordar que tenemos varios canales también de YouTube, el de Cristonautas y el canal de Fundación Ramón Pané, donde siempre estamos subiendo videos que están relacionados a la oración con la Biblia, la Lección Divina principalmente, de la cual yo he dado talleres, inclusive allí en San Paul, Minneapolis, invitado por Estela. Así es que tuvimos también un joven en nuestro taller internacional de Cristonauta. Así es que, bueno, estamos haciendo estos programas en vivo. Quiero decirles antes de cerrar con la oración, el próximo miércoles nos va a acompañar el padre Eduardo Chávez desde la Basílica de Guadalupe, el postulador de Juan Diego, que vamos a tener ese miércoles de Familia Quédate en Casa, con este mes de mayo, con María, con el padre Chávez. Acá nos dicen esto de la virtualidad lo pone a uno más trabajo, ahora tengo más grupos. Carlos Martínez dice, gracias por recordarnos que María, madre mía, madre tuya, nuestra deseos desde Guadalajara, Carlos y Rocío. Gracias por hablar de nuestra Madre del Cielo, dice Carlos Manzano, desde Colombia. Leila dice, me gustan mucho los Zoom, pues puedo conectar a varios programas todos los días. Es lo que nos pasa a todos nosotros, Leila. El Zoom que nos acercó también nos puso a trabajar mucho más. Liliana Tejada, para finalizar, María unió el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Correcto. Bueno, amigos y amigas, gracias por participar y yo les voy a pedir que hagamos una oración. María Elena, ¿nos quiere despedir este día con una oración? Así es. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora de la Pascua, Señora del viernes y del domingo, Señora de la noche y de la mañana, Señora del silencio y de la cruz, Señora del amor y de la entrega, Señora de la palabra recibida y de la palabra empeñada, Señora de la paz y de la esperanza, Señora de todas las partidas, porque eres la Señora del tránsito o la Pascua. Señora, escúchanos. Hoy queremos decirte muchas gracias. Muchas gracias, Señora, por tu fiat, por tu completa disponibilidad de esclava, por tu pobreza y tu silencio, por el gozo de tus 7 espadas, por el dolor de todas las partidas, por que fueron dando la paz a tantas almas. Muchas gracias por haberte quedado con nosotros, a pesar del tiempo y de la distancia. Nuestra Señora de la Reconciliación, imagen y principio de la Iglesia, hoy dejamos en tu corazón, pobre, silencioso y disponible, esta Iglesia peregrina de la Pascua, una Iglesia esencialmente misionera, fermento y alma de la sociedad en que vivimos. Una Iglesia profética que sea el anuncio de que el reino ha llegado ya. Una Iglesia de auténticos testigos insertados en la historia de los hombres, como presencia salvadora del Señor, fuente de paz, de alegría y de esperanza. A ti entregamos esta noche, Señora de la Pascua, todas nuestras alegrías. Acompáñanos en nuestro descanso. Amén. Amén.
Bueno, solo me queda darles las gracias a ustedes. Hermana María Elena, usted está aquí en la Arquidiócesis de Miami, pero debido a esta situación de salud, solo nos vemos por el internet. Muchas gracias por su tiempo, por su oración tan bella. Y Estela, muchas gracias por acompañarnos desde allá del refrigerador de San Paul, Minneapolis. Se va a conservar. Yo no quiero darle celos a Estela, pero hoy han habido 31 grados centígrados, que son 90 Fahrenheit. Aquí muchos nos están hablando del amén, de esa oración tan bella. Hermana María Elena, después nos gustaría si nos puede pasar esa oración para que nosotros podamos publicarla, porque está muy bonita esta oración mariana. Dios los bendiga. Gracias, Estela. Gracias, hermana María Elena. Y será hasta un próximo programa. El miércoles tendremos con el Padre Chávez y los viernes a la noche nos reunimos en un foro con 4 jóvenes de diferentes países que nos hablan sobre Christus Vivit. Muy interesante. Los foros anteriores han sido espectaculares. Yo aprendo muchísimo de los jóvenes. De nuevo, gracias. Nos estamos viendo. Bendiciones. Gracias. Chao, Ricardo. Muchas gracias. Chao.